Ya empezó a grabar. Pues nada, bienvenido al segundo episodio de la física de Stephen Hawking y bueno, pues hoy vamos a hablar de uno de sus resultados fundamentales y además uno que es muy sencillito de entender y que luego se demostró que era una de las piedras angulares de su trabajo posterior. Como vimos en el episodio pasado, Hawking se interesó por la existencia de singularidades y cómo definir singularidades de una manera coherente dentro de la relatividad general. Esto hizo renacer el campo de la relatividad general junto a los trabajos de Roger Penrose, Robert Gerock y más gente. Pero me han dicho en los comentarios que puede parecer que en el capítulo anterior he dicho que la relatividad general es una teoría de mierda. No sé si lo he dicho o no, no he vuelto a ver el vídeo, pero no era mi intención. La relatividad general es una teoría fabulosa, es una teoría muy potente, pero lo que sí que dije es que alrededor de los años 60, a principios de los años 60, entre los 50 y los 60, sí que la relatividad general estaba considerada como una teoría de mierda. Y entonces, me disculpo si se ha dado si he dado la intención de que yo estaba diciendo que la teoría de la relatividad general era una teoría de mierda, que no lo era, pero me reafirmo diciendo que en los años 60 estaba considerada como una teoría cacota, que no servía para nada y además que era un tanto inútil. Y bueno, para demostrar el tema y bueno, en el espíritu de los tres chanchitos, pues vamos a voy a poneros este pedazo de texto que es, no espero que lo leáis, pero que dice algo así como es que era un tipo que estaba en una reunión de esta, en un congreso de relatividad general en Varsovia, creo, en 1962, y entonces pues dice que aquello es un sin Dios, que la gente dice tonterías, que o no se entiende nada de lo que están diciendo, o que dicen que fenómenos que se conocen que son verdad intentan demostrar que son falsos, o cosas que son imposibles intentan demostrarlas y al final fallan, o lo que dicen son chorradas y que entonces que nunca más va a volver a ir a un congreso de gravitación. Bueno, ¿quién era el tipo? El tipo era Richard Feynman y esto está escrito en la introducción, en el foreword de John Preskill y Kip Thorne en este libro que son las lecciones de Feynman sobre gravitación, que es un libro muy recomendable, muy bonito y que, bueno, pues está escrito en el más puro estilo Feynman, que se recupera la relatividad general, pero a su estilo, imponiendo una teoría de campos para partículas sin masa de spin 2. Es un libro muy bonito y, bueno, pues que os recomiendo que lo leáis si tenéis un rato. Es técnico, eso sí, no es de divulgación, pero bueno, se puede leer. Entonces, eso, ahí está la opinión de este, y no solo la de este, hay más gente que opinaba eso en esa época, y fue precisamente los trabajos de Feynman, o sea, de Feynman de Stephen Hawking, y toda esta gente que hemos comentado, Gerock, Robert Wall, Roger Penrose, etcétera, etcétera, los que capturaron de nuevo a la comunidad, hicieron que se empezara a pensar de nuevo en la relatividad general como una teoría que tenía algo que aportar sobre nuestro entendimiento del universo, como así se ha demostrado, ¿no? Y por cierto, me encanta la relatividad general, es una teoría preciosa y que os recomiendo que os pongáis todos a estudiarla, dejad de ver este vídeo y ponéis a estudiar relatividad general con vuestro texto favorito. Pero hoy vamos a comenzar con la temporadita que se le pegó a Hawking por estudiar agujeros negros. Después de su trabajo en singularidades, como vimos ya en el artículo este de 1970, que culminaba una serie de trabajos que había hecho sobre singularidades en el espacio-tiempo, especialmente singularidades cosmológicas, pues puso su vista en otro problema fundamental, que eran los agujeros negros, que se sabía muy poco sobre ellos y que gracias a él y a los trabajos de muchos de sus amigos y colaboradores y otra gente, pues se le dio un empujón muy grande al tema este de los agujeros negros. Pero el tema es que, bueno, pues vamos a intentar desgranar qué hizo Stephen Hawking con uno de sus primeros resultaditos, que es un resultado muy pequeño, pero que es sustancial y que él siempre consideró como uno de sus trabajos más importantes. Así que vaya este segundo episodio también en honor de Stephen Hawking. ¿Y qué trabajo nos estamos planteando analizar? Lo que queremos analizar es este trabajo, que bueno, pues fue publicado en el 71, en mayo del 71, como podéis ver ahí, en la Physical Review Letters, y que, bueno, el título no dice mucho, es la radiación gravitacional por la colisión de agujeros negros. Esto es para calcular cositas como la que ahora mismo podemos detectar con estas fórmulas, con estas figuras que aparecen en la pantalla de los detectores y tal, que son las ondas gravitacionales. Esto es un trabajo ciertamente menor, es un calculito muy pequeñito. Ahí da y te dice cuál es el límite superior para la energía
que puede emitir un sistema de agujeros negros sin colisión en forma de ondas gravitacionales. Pero en ese artículo aparece una cosa fundamental y es que el tipo se descuelga y demuestra un teorema. ¿Qué teorema es ese? El teorema que demuestra es el conocido como teorema del área. Y os voy a poner un extracto de este artículo, no todo él, bueno, el artículo no es muy largo, es básicamente dos carillas de folio, un folio escrito por delante y por detrás, y ahí está, a doble columna, y en una de las, bueno, los primeros argumentos que da, dice algo como, esto muestra que el área, aquí vamos a poner, el área debe ser mayor o igual que el área de otra cosa. De hecho, tiene que ser estrictamente mayor. Eso es lo que pone. ¿Y a qué hace referencia eso? Bueno, pues hace referencia al área del horizonte de sucesos de un agujero negro. Tengo otro agujero negro con otro área de horizonte de sucesos y entonces cuando colisionan resulta que el área resultante tiene que ser estrictamente mayor que la suma de los dos anteriores. Esto pues es básicamente un pantalón y es que si imaginamos que pues por aquí tenemos nuestro agujero negro A y entonces vamos a poner que esto es área, área 1 y esto es el área 2, pues resulta que si esto es el área 3, esto tiene que ser mayor que área 1 más área 2. Eso es lo que nos dice el teorema. Bueno, pues, pero no con pantalones, ¿eh? Lo dice con agujeros negros. Si yo tengo un agujero negro aquí y otro aquí que están colisionando, entonces al colisionar se forma un nuevo agujero negro que verifica que el área del horizonte de sucesos del agujero negro que hemos formado es mayor que la suma de los otros dos agujeros originales de las áreas de los otros dos agujeros originales. En realidad no pasa nada. Y bueno, donde está realmente bien explicado es en estas notas de unas lecciones que dio Stephen Hawking en les Hochschild, que son unas reuniones que se hacen en Francia, muy famosas, donde se tratan temas de actualidad en física teórica y siguen en la actualidad y van las primeras espadas y entonces alrededor de 1972 pues invitaron a, bueno, en el verano de 1972 invitaron a Stephen Hawking y a mucha otra gente para dar lecciones sobre agujeros negros porque estaba renaciendo el tema. Entonces Stephen Hawking escribió, generalmente luego se escriben las lecciones en forma de articulito de revisión y se publican como, pues eso, las lecciones que se han dado en estas escuelas de verano fundamentalmente. Y bueno, pues este es el resultado de las lecciones que dio Stephen Hawking en Les Hochschild en 1972. Y en estas lecciones, pues él explicó precisamente lo que estamos hablando. Si yo tengo un agujero negro y se forma un agujero negro, pues entonces se forma un horizonte de sucesos, que eso tendrá un horizonte que tendrá una determinada área. Entonces, haga lo que le haga al horizonte, resulta que si yo le tiro cosas, pues lo único que puede hacer el área es crecer. No puede decrecer nunca. Eso es un teorema matemático. Él demostró matemáticamente que es imposible que se decrezca. Y además se demuestra matemáticamente que si yo tengo dos agujeros negros y los hago juntarse, pues resulta que el área de uno más el área del otro, cuando los sumo para que colisionen, no es el área del resultante, sino que el área del horizonte del agujero resultante es mayor que la suma de los dos originales. Ya sé que estoy repitiendo esto mucho, pero es que esto es muy importante. Esto es un pedazo de resultado. Y es un pedazo de resultado por muchos motivos, pero bueno, vamos a continuar y ahora seguiremos. Esto es una visión un poquito más actual, que si tú le haces cualquier cosa en esta parte de aquí, si tú le haces cualquier cosa al agujero negro, yo tengo un agujero negro que está descrito pues por este horizonte, aquí tengo mi primer horizonte, y ahora lo que hago es que le tiro materia, aquí le están tirando cositas para hacia adentro y aquí también, y entonces resulta que al final lo que veo es que el área del agujero negro resultante o que queda al final del proceso tiene un área mayor, como no podía ser de otra manera, que el horizonte inicial. Y aquí volvemos a tener lo mismo, en el otro lado volvemos a tener lo mismo. Si yo tengo un área A1 y un área A2, el agujero negro resultante, si estos dos de área A1 y A2 colisionan entre sí para formar un único agujero negro, el área resultante es mayor que la suma de los otros dos. Mayor o igual se ponen por
que pudiera pasar, que es igual, pero generalmente es estrictamente mayor, como hemos visto que decía en el otro artículo. Este diagrama lo podéis encontrar en este libro, que es La naturaleza del espacio y del tiempo, escrito por Stephen Hawking y Roger Penrose en una serie de lecciones que dieron en Inglaterra, y que es un libro maravilloso, es un poco elevado y bueno, pues se vende como libro de divulgación, pero bueno, es un libro difícil, durillo de leer. Pero bueno, ahí está y podéis leer de mano de los propios autores de estas cosas qué opinan sobre ellas y cómo las cuentan, que siempre es interesante, aunque no nos enteramos de todo. Y luego pues tenemos un siguiente artículo que escribieron justo después de dejar de dar las lecciones en Les Coaches. Está James Bardeen, Brandon Carter y Stephen Hawking. Eran tres de los profesores de las lecciones de Les Coaches en 1972, en el verano de 1972, y entonces allí se ve que mientras lección y lección, luego en las comidas, en las copas y en los paseos, pues empezaron a hablar y crearon y hicieron este artículo al cual le vamos a dedicar un episodio completo de esta serie de vídeos. Pero en este artículo, que vamos a desglosar en un episodio aparte, porque es un artículo también fundamental para entender lo que son los agujeros negros, pues resulta que nos encontramos otra vez que el área del horizonte de sucesos de cada agujero negro no puede decrecer con el tiempo y se expresa aquí con esta formulita. Eso quiere decir que las variaciones en el área del horizonte de un agujero negro tienen que ser siempre positivas o iguales a cero. Es decir, que el agujero se quede como está, pero si le hago cualquier cosa, entonces su área aumentará. Eso quiere decir que no podemos, bajo ningún mecanismo físico clásico, aquí todo es clásico, aquí no entra la cuántica para nada, no hay ningún proceso que haga que el área del horizonte de un agujero negro decrezca con el tiempo. Luego podemos ver otra vez pues lo mismo. Si tenemos dos agujeros negros que colisionan para formar un tercero, el área del tercero será mayor que la suma de los dos originales. Esto ya lo hemos repetido muchas veces, pero es muy importante. Y seguimos para Vigo porque el teorema es importante porque tiene dos suposiciones solo. Primero, se basa en que la gravedad se puede expresar como la geometría del espacio-tiempo. Eso es lo que nos dice relatividad general, pero no se compromete con relatividad general. Pudiera ser que relatividad general no fuera la teoría correcta de la gravitación, pero que la teoría correcta siguiera siendo de tal forma que la geometría del espacio-tiempo es justamente lo que entendemos por la gravedad. Si eso es cierto, entonces el teorema seguiría siendo válido. Es decir, no depende de los detalles de la relatividad general, solo depende de que la gravedad se pueda entender como una geometría dinámica del espacio-tiempo. Y además se basa en que se respetan las relaciones causales, es decir, que hay alguna velocidad que no se puede superar y que hay puntos con los que me puedo comunicar dentro de un intervalo de tiempo y puntos con los que no me puedo comunicar porque si me pudiera comunicar con ellos significaría que le estaría mandando señales a velocidades mayores que la velocidad de la luz. Y eso no se puede hacer. Por el momento, no se puede, está prohibido y entonces hay dos suposiciones para este teorema, que es el teorema de que el área de un horizonte de sucesos no decrece con el tiempo, que son muy generales, son muy elementales y entonces pues eso, está guay. Pero aquí es donde empieza en realidad el meollo de la cuestión, aquí empieza un punto importante. ¿Cuál es ese punto importante? Bueno, pues en este propio artículo de las 4 leyes de la mecánica de los agujeros negros se dice, esto establece una analogía entre el área del horizonte, y la entropía. Bueno, no me ha salido bien, pero ahí, y la entropía. Y aquí lo importante es esta palabreja de aquí, analogía. ¿Ves? Ahí, analogía. Que haya una analogía no significa que el área del horizonte sea la entropía del agujero negro. De hecho, en ese propio artículo, que vamos a desglosar más adelante, te dice, aquí ya lo tenemos, no lo veía, pero aquí, A es análoga a la entropía, pero debe ser enfatizado que tanto esa cantidad, kappa partido 8pi y A, son distintos de la temperatura y de la entropía de un agujero negro. Y luego explican que es que de hecho no puede tener ni en temperatura ni entropía. Es decir,
La entropía es una cosa, que ya explicaremos cuando lleguemos al punto, que tiene una ley, que es la segunda ley de la termodinámica, que nos dice que la entropía de un sistema o permanece constante o aumenta con el tiempo. Y ahora resulta que Stephen Hawking nos regala un teorema que nos dice el área del horizonte de sucesos de un agujero negro o permanece constante o aumenta con el tiempo. La tentación de decir que la entropía de los agujeros negros está relacionada con el área de sus horizontes es muy potente. Estamos tentados a decir que área del agujero es su entropía, porque verifican la misma ley de crecimiento, solo pueden crecer, no pueden decrecer. Pero bueno, aquí ya te dicen que eso no es cierto, que son distintas, que no tendría sentido, y ya explicaremos por qué, pero aquí se establece un problema, y es que huele demasiado a que sí debería de ser y que sería muy bonito si lo fuera. Ya cuando describamos en el próximo capítulo, describamos este artículo con mayor profundidad, pues vamos a ver que la tentación es ciertamente grande. Pero a fecha de publicación de este artículo, todos los argumentos que se podían esgrimir para encontrar una relación entre el área del horizonte y la entropía de un agujero negro, lo que te indicaban era justamente es que no podía ser que un agujero negro tuviera entropía. Y volveremos a esto y lo explicaremos con todo lujo de detalles. Así que este es un teorema fundamental dentro de la carrera científica de Stephen Hawking. Él mismo decía que era uno de sus mejores resultados, que está en un artículo que podría aparecer de segunda, en el artículo este de la energía que emiten dos agujeros negros en colisión, que si no lo hubiera calculado Stephen Hawking, lo hubiera calculado cualquier persona, incluso cualquier estudiante, porque es un cálculo muy sencillo. Lo que pasa es que él lo hizo de una manera que para llegar al cálculo que él hizo, que es un cálculo sencillito, se demostró entre medias de un teorema que fue fundamental y que la lió muy parda, porque no se daba la intuición de que los agujeros negros deberían de tener entropía, pero había muchos argumentos diciendo que no podía ser, y entonces ya veremos cómo fue desembocando esto en la grandísima revolución y el grandísimo resultado de Stephen Hawking, por el que será recordado siempre, que es la radiación de los agujeros negros, que se conoce evidentemente como radiación Hawking. Así que nada, ha sido un placer y nos vemos en el siguiente capítulo.